Muy buenos días. A continuación encontrarán un diagnóstico acerca de lo estudiado en este trabajo colaborativo 1 y de los capítulos 5 y 6 del curso de legislación laboral. Este proyecto es presentado por Helber Eli Pulido del programa de Ingeniería Industrial UNAD Yopal. Actualmente resido en Uchea, Casanare. Comenzando con el pequeño diagnóstico del colaborativo 1, obtuvimos unos conocimientos alcanzados en cuanto a selección de personal, contratación de personal y liquidaciones de nómina. En cuanto a selección de personal, realizamos una actualización en la normatividad vigente de la legislación laboral colombiana, elaboramos un estudio de las hojas de vida y posteriormente se seleccionó una de ellas para realizar el proceso de reclutamiento y contratación de este personaje. Contra la contratación de personal, realizamos contratos, afiliaciones al sistema de seguridad social y cajas de compensación familiar. En cuanto a las liquidaciones de nómina, aprendimos a liquidar nóminas de pago de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes de la legislación laboral colombiana. De igual manera, agradecer a los compañeros que hicieron posible se realizara esta actividad, pues no fue mucho el apoyo y de acuerdo a esto, pues obtuve unos grandes conocimientos en cuanto a la liquidación de estas nóminas. En un 75-80% fueron diligenciadas por mi parte. Entonces es muy enriquecedor este material. Competencias alcanzadas. Entonces con este material, pues a ver, como grupo y como persona individual estoy en la competencia para realizar procesos de selección, contratación, liquidación de personal teniendo en cuenta la legislación laboral vigente. Pues esto es lo que dije, fue una actividad casi realizada individualmente. Vamos a la socialización de los temas de acuerdo al rol. Gerente de talento humano, que fue mi rol que yo trabajé durante este trabajo colaborativo 1. Vamos con los capítulos 5 y 6. Capítulo 5, regímenes especiales, reglamento del Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Entonces, regímenes, tenemos servicio doméstico, jornada máxima de 10 horas, derecho a un salario mínimo legal vigente, tiene derecho a auxilio de transporte, si gana hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, tiene derecho a prestaciones sociales, seguridad social, vacaciones, indemnizaciones por despido. Tenemos también los choferes para servicio familiar, con unas jornadas igualmente de 10 horas, cesantías, un salario mínimo legal vigente cada año trabajado, tiene derecho a seguridad social. Trabajadores de construcción, también tenemos los fondos de formación profesional, trabajo de menores de edad, salud ocupacional, los celadores y los vigilantes, otro de estos regímenes. Encontramos el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene unas facultades sancionatorias, las cuales tenemos, vamos a mencionar algunas de ellas, como inspectores de trabajo y seguridad social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público. Estos funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. A ver, esto es con el fin de ejercer un control de acuerdo a la legislación colombiana, esto con el fin de no violar los derechos del trabajador, ya que muchas de estas empresas pues optan por no pagar bien a sus trabajadores y explotarlos en cuanto a sus jornadas de trabajo. Ellos podrán ingresar a cualquier entidad, a cualquier empresa del país mediante su identificación como tales para poder ordenar y pues evitar tomar medidas preventivas que consideren necesarias. Tiene unos objetivos este ministerio, que son la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales y las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción de las actividades de la economía solidaria de trabajo decente a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección
y control, así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. En el Ministerio de Trabajo también se fomentan políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, pensiones y otras prestaciones. Encontramos acá también las funciones de este ministerio: formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas sociales en materia de trabajo y empleo, pensiones y otras prestaciones. También tiene que haber otra función: dirigir, evaluar, formular la política de generación de empleo, incremento del nivel de empleabilidad de la población en condición de vulnerabilidad, en coordinación con otras entidades competentes. Formular, dirigir y evaluar las políticas que fomenten la estabilidad del empleo, a la reducción de la informalidad, a establecer fuentes de protección integral a los desempleados. Formula, dirige y evalúa políticas y lineamientos de formación para el trabajo, la normalización y certificación de competencias laborales y su articulación con las políticas de formación del capital humano en coordinación con las entidades competentes. Define y evalúa, dentro del marco de sus competencias, las políticas en materia de subsidio familiar que se relacionan con los planes y programas para atender obras y servicios sociales. Coordina y evalúa las políticas y estrategias para enfrentar los riesgos en la materia laboral, articulando las acciones que realiza el Estado con la sociedad, la familia y el individuo. En sí, las funciones del Ministerio de Trabajo es controlar, vigilar y coordinar para que se evite algunas infracciones por parte de los empleadores a los empleados dentro de las empresas, con el fin de que el Ministerio de Trabajo evite lo que se dice la violación de los derechos del trabajo consignados en la legislación laboral colombiana. Tiene unas funciones principales, como lo decía. Tenemos la función preventiva, la coactiva, la función conciliadora, la función de mejoramiento de la normativa laboral, funcionamiento, acondicionamiento y garante de cumplimiento de las normas laborales. Los inspectores de trabajo y seguridad social deben rendir informe anual a Dirección Especial de Vigilancia, Control y Gestión Territorial sobre las dificultades y logros de su gestión, así como de las recomendaciones pertinentes. Conciliación administrativa. A ver, las infracciones más comunes que se ven allí en las empresas: la prueba de oficio, la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas, la graduación de las sanciones, acuerdos de formalización laboral. Y tenemos, en cuanto a la protección a la maternidad, entonces eso es muy complejo, lo vamos a resumir en 2 palabras: la licencia de paternidad y el seguro de vida colectivo obligatorio. Pasando a las prestaciones sociales en caso de muerte a un trabajador. A ver, estas prestaciones sociales de orden legal se pueden tener origen en el hecho del fallecimiento del trabajador activo o pensionado, con la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona está trabajando o es pensionado, esta pensión es sustituida y puede ser excedida a uno de los sobrevivientes, a uno de sus herederos. De igual manera, cubre lo que es auxilio funerario y indemnización por parte de pensiones de sobrevivientes, entraría a hacer cubrimiento. Capítulo 6. Terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Tenemos unos causantes que son los causales objetivas de terminación. Entonces, la expiración del plazo de pactado, la terminación de la obra o labor contratada por terminación del periodo académico, por vencimiento del término fijo en caso de secuestro, la incapacidad total del trabajador, la muerte del trabajador y la liquidación o clausura definitiva de la empresa. 2. Tenemos los causales originados en la voluntad del trabajador. Entonces encontramos la renuncia, el despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, el no regresar al trabajo
una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. Tercero, tenemos unas causales originadas en la voluntad de ambas partes. Esto es cuando se termina un contrato por mutuo acuerdo. Cuarto, tenemos las originadas en la voluntad del empleador, el despido con justa causa y sin justa causa. Que esto, con justa causa, por incumplimiento de algunas parágrafos en su contrato de trabajo, y el sin justa causa, pues vamos a causar, el empleador tiene que dar una indemnización al trabajador. Y quinto, tenemos la intervención administrativa o judicial, que es por orden de cesación de la relación de trabajo, decisión administrativa y sentencia judicial. Pago de las incapacidades laborales antes y después de los 180 días. A ver, según la normatividad de la anterior, si el trabajador padece alguna enfermedad, el empleador debe pagar los primeros 3 días y del cuarto al 180 días le corresponde pagarlos a la EPS. Por muerte del trabajador, entonces extingue el vínculo laboral con la actividad personal. Es elemento esencial del contrato de trabajo. El fallecimiento del trabajador automáticamente causa la extinción del vínculo, pero entonces genera unas obligaciones en cuanto a la muerte de un trabajador. Entonces, la comunicación del hecho de fallecimiento de la entidad de seguridad social a la que se encontraba afiliado y la compensación familiar. El pago de gastos de entierro, cancelación de salarios adeudados de las prestaciones sociales causadas a los herederos y transmisión de derechos pensionales. Tenemos las obligaciones de la entidad de empleador, trámite en el caso de retiros con justa causa, y tenemos la terminación del contrato por justa causa. Regímenes indemnizatorios por despido existen para los contratos a término indefinido. Entonces, para trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta un año de servicio, 30 días de salario. Más de un año de servicio tienen 30 días de salario por el primer año y 20 adicionales por cada año, proporcionalmente proporción al año. Trabajadores con 10 o más salarios mínimos legales vigentes, hasta un año de servicio tienen 20 días de salario. Más de un año, 20 días de salario por el primer año y 15 adicionales por el año, proporcionalmente proporción del año. Indemnización en contratos mínimos definidos bajo los regímenes de la Ley 789 del 2002 y el Decreto 2351. Vigencia de los trabajadores cubiertos. Entonces, trabajadores con 10 o más años de servicio al 27 de diciembre del 2002 se rigen por lo establecido en el artículo 6, Ley 50 de 1990. Tenemos el contrato a término indefinido y también tenemos, vamos a pasar a la libertad de asociación en materia laboral, sindicato. Encontramos el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. El artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, obligaciones del Estado colombiano. Encontramos los permisos sindicales, el decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1933. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Entonces tenemos los fundadores del sindicato, trabajadores que ingresen, los miembros de la Junta Directiva y Subdirectivas y la Federación o Confederación de Sindicatos. Los estatutos, entonces las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de redactar libremente los estatutos y reglamentos administrativos. Los delegados deben ser mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa o establecimiento y que hayan estado de servicio de ser por más de 6 meses, tratando de negociaciones colectivas de sindicatos de empresas. Tópicos especiales de los sindicatos: trámite y legalización del reconocimiento del sindicato. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispone de 15 días para emitir o negar la inscripción. Funciones de los sindicatos, y existen también unas prohibiciones de los sindicatos. La conformación de estos sindicatos debe ser conforme mínimo 2/3 partes de colombianos, reunirse en asamblea mínimo de cada 6 meses, siendo esta válida si el quórum estatutario lo aprueba. También el fuero sindicato es la garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos. Terminación del contrato sin previa cualificación judicial, realización de la obra contratada y ejecución del trabajo accidental. Tenemos acá, ya con esto damos por culminado este video que fue de muy sustancial. Espero les sirva y hasta otra pronta oportunidad. Muchas gracias.